Buenos días, profesor. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase y vamos a revisar los ejercicios que quedaron pendientes del día de ayer. Los ejercicios sobre el aumento en el tamaño de palabra de las memorias. A ver, ¿alguien los hizo? ¿Alguien tiene los diagramas? ¿Alguien nos quiere compartir su solución, por favor? El primero de ellos era una memoria SRAM de 8x32 usando memoria 62-64. ¿Es cierto? Yo, profe. Adelante, Gabriel. Sí, nada más permítanme. Sí, claro. Aquí está. Bueno, creo que ya lo puedo ver el diagrama, ¿no? Ajá, sí, ya está apareciendo. Bueno, ya lo hice en Proteus. Exacto, sí. Entonces, decíamos, se trata de formar una memoria de 8K por 32 usando memoria 62-64. Y ahí tenemos las memorias. Ahora, ¿cuántas memorias tienes ahí? 2. ¿Y por qué 2? Porque era... Permítanme. Ya, creo que ya entendí. Creo que eran 4. Ajá. Sí, ¿Por qué ¿verdad? deben ser 4? Porque es 8K por 32 y sería 32. Entre 8 serían 4. Ajá, o sea, el tamaño de palabra 32 bits, entonces ahí con estas dos memorias tienes apenas 16. Sí, O sea, de cierto. hecho sería simplemente copiar ese mismo arreglo, pero ¿Y juntar las para, entradas? para agregar otras 16 salidas de datos. Y bueno, pues tal como lo estás presentando ahí, es como se deben conectar los buses de direcciones en común y las líneas de control también en común en ambas memorias, pero en lugar de 2 deben ser 4 por ser 32 bits. Ok, sí, Ok. ya. Y las 8K, bueno, pues son las 8000 direcciones, poco más de 8000 direcciones, deben ser 2 a la 13, desde las líneas A0 y A12, que son las que tienen todos los chips. En ese caso no cambia el número de direcciones, nada más lo que aumentamos es el número de bits de salida en el bus de datos. ¿Ok? Sí, ok. Ok, Entendido. Gabriel. A ver, antes de que quites tu diagrama, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en ese problema? No, profe. Parece que no. Bueno, entonces nada más la aclaración, está bien ahí lo que presenta su compañero, pero en lugar de ser 2 memorias, deben ser 4, para tener los 32 bits. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues ahí nada más sería cuestión de corregirlo y ajustarlo, por favor. Sí, profe. Bien, y el segundo problema, ahí en el segundo ejercicio, es una memoria 4K por 24 tipo E cuadrada PROM. Y ahí la pregunta también es que propusieran el chip a utilizar. Entonces ahí ahora vamos a ver cuál es la solución, o quién lo resolvió, o quién lo intentó. Bueno, yo también lo intenté, profe, pero ahí sí tuve bastantes dudas Ok, porque... Gabriel, ahorita lo checamos. Ok. Déjame ver quién más. Yo también lo intenté, pero también tuve algunas dudas Ajá. de las cosas de las entradas. Ajá, sí. Es que iba a usar una memoria, pero
luego me di cuenta de que no existía, entonces utilicé otra, pero ahí me sobra una salida. Ah, caray, como que sobra una salida. Bueno, perdón, una entrada, porque según yo el número de registros es 12. En este caso. El número de registros es 2 a la 12. Ajá. Ajá, bueno, sí. Sí. Entonces tendría que haber pues 2 entradas, pero unas tenían 13 y otras tenían 11, entonces usé la de 13 y dejé una sin conectar, pero no sé si está bien. Ah, bueno, a ver, ahorita lo checamos. O sea, estamos hablando del número de direcciones. El número de direcciones deberían ser 12 direcciones, desde la A0 hasta la A11. Sí. ¿Ok? Sí, Ahora, nada más ¿qué que, circuito se utilizaría? bueno, yo usé el 2864. 28, sí, pero ¿cuál sería idealmente? Lo El que iba a usar era 2832. 32, pero 28, cuando vi 32. era que no existe esa memoria, por eso. Ajá. Ok. Idealmente debería ser 28, 32. Exacto. Entonces, ahora, si no se tiene esa memoria, como mencionan, bueno, pues se tendría que usar la siguiente, que sería la 64. Y entonces, lo que va a pasar es que en lugar de tener 4K, tendrían 8, porque tendrían una línea de dirección adicional, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esa línea de dirección adicional o extra la mandan a 0? Que nunca tome el valor de 1, pues entonces es como si tuvieran simplemente o estuvieran utilizando 12 direcciones. ¿Sí? Vamos a plantearlo entonces ahorita aquí en el pizarrón. Para un solo chip o para cada uno de los chips que se vayan a utilizar. Y el tamaño de palabra son 24 bits. Ahora, si cada circuito integrado tiene 8 bits como tamaño de palabra, bueno, pues para llegar a estos 24 bits, ¿cuántos integrados o cuántos circuitos voy a utilizar? 3. 3. Ajá. Entonces, en nuestro caso se utilizarían 3 circuitos. Y aquí ya nada más la pregunta que queda por responder es entonces, bueno, ¿qué circuito debe ser? Si es una E cuadrada PROM, debería ser una memoria 28, ¿sí? Y después debe ser el número o la capacidad dada en kilobits. Entonces, bueno, pues si el número que vamos a tener aquí es 4,000 registros aproximadamente por 8 bits de tamaño de palabra comercial que tiene cada chip, pues en teoría esto debería ser un circuito 2832. Ahora, a ella sus compañeros se pusieron a buscar y vieron que no existe una 2832 como tal. Entonces, lo más cercano, o la siguiente, al no existir, es una memoria 2864, que esta es la que sí existe como chip, ¿sí? Pero esta memoria 2864 va a implicar entonces que va a ser de 8K por 8 registros. Y estos 8K a su vez implican que vamos a tener 13 líneas de direcciones. Una más, como mencionaba ahorita su compañera, una línea de direcciones o una entrada más, que la cual necesitábamos, que es de 12. Originalmente para esta de 4K se necesitan solo 12 direcciones. Aquí tendremos una línea de direcciones adicional. Aquí la pregunta es, como decían, bueno, sobre una terminal,
Si yo quisiera con esta memoria de 8 reducirla a que solamente se manejen 4, ¿qué hago con esa línea que me sobra? Que sería en este caso la línea A12. Pues la forma de anular, digamos, de no utilizar esta línea A12 es poniéndola todo el tiempo en 0 o mandándola a tierra. Porque si este bit, el más significativo que nos sobra aquí, lo mandamos a tierra, lo ponemos en 0, bueno, pues es como si no se estuviera utilizando y nuestra memoria va a quedar solamente con 12 líneas de direcciones y ya la tendríamos o utilizaríamos solamente la mitad de ella, que serían los 4K, y usando los 3 chips con sus buses de direcciones en común, pues se formaría el tamaño de palabra de 24 bits. Entonces, esa sería la solución, Miranda. La línea más significativa, la que te sobra, mandarla a cero lógico. Ok, profe. Gracias. ¿Ok? Sí. Gabriel, ¿alguna pregunta adicional? No, justo era eso, que sobraba una terminal. Exactamente. Cuando sobre una terminal de direcciones y no se va a utilizar o no se necesita, pues la mandamos a tierra y es como si estuviera ese valor o ese bit todo el tiempo en 0, es como si no existiera. Y bueno, pues entonces se reduce a la mitad al utilizar solamente las 12 líneas de direcciones restantes. ¿Ok? Y bueno, pues como les decía, entonces ya nada más el diagrama, pues son los 3 chips, por así decirlo, que aquí, digamos, lo voy a representar muy a grosso modo. Serían aquí las 3 memorias. Con sus 3 buses de direcciones en común. Que irían de la línea A0 hasta la A11. Con los 3 buses de datos por separado. Desde la I0 hasta la I7. Y bueno, con las 3 terminales también de control en común en las 3 memorias. Que serían el OE, el CE y el WE. Y en este caso la que nos sobra, la A13, la A12 digo, la A12 en las 3, esa terminal adicional, pues mandarla a tierra en los 3 casos. Y de esa manera, así a muy grandes rasgos, representándolo de esta forma, es como deberían de quedar los 8 más 8, 16 más 8, los 24 bits del tamaño de palabra, y con las 12 direcciones, los 4K de memoria, y uniendo los buses de control. ¿Ok? Pero bueno, obviamente esto hay que hacerlo bien, hay que hacer el dibujito bien. Su diagrama bien detallado con todas estas terminales. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta en este ejercicio? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok. Bueno, entonces pasemos al segundo caso. El segundo caso para generar un banco de memoria que les mencionaba el día de ayer consiste en que ahora
El tamaño de palabra se va a mantener constante. Vamos a mantener el tamaño de palabra en el mismo valor que tiene un circuito, digamos en 8 bits. Lo que vamos a hacer es interconectar las memorias de manera que aumente el número de registros de 8 bits que vamos a tener para almacenar, que aumente el rango de las direcciones que se pueden utilizar. Y para ese caso, bueno, pues vamos a ver cómo se hace la interconexión de las memorias y vamos a utilizar además un circuito adicional que se va a requerir en estos casos, que es un decodificador. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar que el decodificador se encargue en algunos casos de habilitar, de activar, de encender las memorias y en otro caso, pues que no las habilite, no las ponga a trabajar. Bien. ¿Puedo borrar el pizarrón, jóvenes? O me espero un momento. No, sí, profe, ya lo puede borrar. Ok. Sale entonces. Vamos a ver un ejercicio. A este le vamos a llamar, a este tema le vamos a llamar ahora. Incremento o aumento. Incremento, vamos a llamar incremento en la capacidad entre paréntesis le vamos a poner número de celdas o número de localidades, número de registros de un banco de memoria. Entonces, para diferenciarlo del anterior, el anterior fue incremento en el tamaño de palabra. Ahora lo que vamos a incrementar es el número de registros que queremos en una memoria. De hecho, lo que queremos es sumar. Si una memoria tiene 8,000 registros y luego tenemos otro chip de 8,000 registros, lo que queremos ahora es que se sumen y, por ejemplo, tener con 8,000 y 8,000 registros un total de 16,000 registros. Pero todos van a seguir siendo del mismo tamaño de palabra de un chip, de 8 bits. Entonces, bueno, aquí la nota, lo primero que vamos a decir es que, en primer lugar, 1, el tamaño de palabra no cambia. Será el mismo en todos los chips, en todos los circuitos integrados. Número 2, se aumenta o se incrementa el número de bits de direcciones a través de un decodificador.
que se encarga de seleccionar un chip de memoria de acuerdo que se encarga de seleccionar un chip de memoria en cada dirección o por cada dirección. Y el bus de control, bueno, los buses de datos, aquí viene la tercera parte. En este caso, los buses de datos se conectan en común, igual que los buses de control. Los buses de datos y control son comunes en todos los chips. Ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a tener, primera diferencia con respecto a lo que vimos el día de ayer, es que aquí vamos a tener en común, o se van a conectar en común, los buses de datos y de control. Cuando aumentamos el tamaño de palabra, los buses de datos los estamos dejando separados, independientes en cada memoria. Y en este caso no. En este caso, para aumentar el número de registros, todos los buses de datos se van a conectar en común. Y esa es la razón por la que al que conectarse en común no cambia el tamaño de palabra. Vamos a seguir teniendo el tamaño de palabra de cada uno de los chips todo el tiempo. Y vamos a agregar un decodificador. Un decodificador que se va a encargar de encender, de habilitar, de seleccionar las memorias, los chips, de acuerdo a un rango de direcciones que se le asigna a cada uno de esos circuitos integrados. Es algo parecido a lo que ya vimos precisamente al inicio con las memorias. Recuerdan que cuando empezamos a ver este tema, colocamos varios registros, colocamos varios circuitos o registros, y luego a través de un decodificador se iba seleccionando o habilitando cada registro. Y les dije, bueno, de esa manera es como trabajan las memorias internamente. Hay un decodificador que se va encargando de seleccionar y habilitar al registro en el cual ustedes quieren leer o escribir datos, de acuerdo a la dirección que apliquen en la entrada. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo. Hagan de cuenta que ahora en lugar de registros, lo que vamos a conectar son precisamente memorias, chips de memorias, pero esos chips se van a ir habilitando o seleccionando uno por uno. Primero un chip, luego otro, luego otro, luego otro. Todo va a estar en función de qué? De una dirección o de un cierto rango de direcciones que se apliquen en las entradas del decodificador. Es, digamos, una generalización. Vamos a hacer un circuito muy parecido, pero en lugar de hacerlo con registros individuales, bueno, pues ahora es con bloques de memoria, con chips de memoria. Y bueno, pues estas son básicamente las reglas para construirlo. ¿Alguna pregunta? Digo, ahorita lo vamos a ver a detalle, pero aquí alguna pregunta, alguna duda.
¿No? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Me dicen si están listos para dictar el ejemplo que vamos a resolver. Sí, profe. Ok, ¿listos? Va. Construir un banco de memoria. Sería el enunciado del ejemplo. Construir un banco de memoria de 8K por 8 utilizando circuitos 28, 16. Construir un banco de 8K por 8 utilizando circuitos 28, 16. Punto y seguido. O mejor dicho, punto y aparte. Inciso A. ¿Qué tipo de memoria es? ¿O qué tipo de memoria se utiliza? Bueno, esa primera pregunta ya la pueden responder. ¿Qué tipo de memoria es la que se estaría utilizando ahí? E cuadrada Ay, pro. E cuadrada pro. E cuadrada pro. Entonces es un banco de E cuadrada pro. Ok. Segunda pregunta, inciso B. ¿Cuántos chips se utilizarán para construir el banco? Ahí ya no está tan evidente, pero vamos a ver. ¿Sí? Son 4, ¿no? Porque, 4, Ricardo. Ajá, ¿cómo obtuviste ese valor? A ver. porque son 16 entre 2 da 4. Entre 8. ¿Sí? A ver. ¿Cómo? A ver, espérame. A ver, ¿cómo? 16 entre 8 no da 4. Entre 4. A ver, pero ¿por qué? A ver, sí, son 4. La respuesta efectivamente le atinó a su compañero. Son 4. Nada más que ahora, a ver, la cuestión es darle la justificación, el sustento matemático. ¿Por qué 4 circuitos? Bueno, yo igual pensé que eran 4 y ¿Sería? fue porque si multiplicamos 2K por 8 da los 16 kilobits de la memoria. Ok, ya. Por ahí va la solución, efectivamente, Gabriel. Cada uno de los chips es de ¿cuántos registros, jóvenes? De 8. Cada uno de estos chips es, o son memorias de 2K por 8 bits. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada memoria tiene 2K registros o tiene, digamos, poco más de 2000 registros. En el banco que nosotros queremos construir, queremos ¿cuántos registros? 8000, 8K. Entonces, aquí, fíjense bien, cuando se quiere hacer este tipo de bancos de memoria, lo que les decía es que vamos a sumar el número de registros de cada chip para llegar al total. Si cada chip tiene 2K y quiero tener en total 8K, 8000,
Bueno, pues obviamente, ¿cuántos registros de 2K voy a necesitar para obtener los 8000? Serían 4 chips, ¿sí? Entonces, la respuesta en el inciso B es ¿cuántos chips? Ah, bueno, pues como cada chip es de 2K por 8 y nosotros queremos una memoria de 8K por 8, entonces pues 8K entre 2K de cada chip es igual a 4. La respuesta debe ser 4 chips. Cuatro circuitos integrados 2816 se van a utilizar. ¿Ok? Siguiente inciso, inciso C. Dibujar el diagrama del circuito. Entonces, bueno, pues ahora viene ahí lo interesante, dibujar el diagrama del circuito en el inciso C. Lo voy a dibujar aquí ahorita a bloques aquí en el pizarrón. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, el inciso C, vamos a dibujar el diagrama. Y aquí viene, fíjense bien, aquí viene algo interesante. Por cada chip, o para cada chip, como decíamos, tenemos 2K, 2000 registros. Sabemos que vamos a utilizar cuatro de estos circuitos. Entonces, voy a dibujarlos aquí. Por ejemplo, voy a decir aquí la memoria, la primera memoria, 2816. Dos K implica que cuántas líneas de direcciones va a tener este circuito integrado. 11. 11. 11, ¿ok? Desde la línea A subíndice 0 hasta A subíndice 10. Y va a tener sus 8 líneas de datos, desde la IO 0 hasta la IO 7. Y tiene sus 3 terminales de control, CE, WE y el OE. Ahí está. Bueno. Pero ahora necesitamos 4 de estos chips. Entonces voy a decir, por ejemplo, que esta es mi primer memoria y la voy a repetir 4 veces. Entonces, bueno, pues esta es la parte, digamos, la laboriosa de este tipo de problemas, que es elaborar los diagramas.
Ahí está. Tenemos cuatro chips del mismo dispositivo, 2816. Ahora, los 4 van a tener en común las líneas de direcciones. Lo voy a poner aquí en color rojo. Todos los buses de direcciones se van a conectar en común. Y entonces vamos a tener un solo bus de direcciones para las cuatro memorias. Por otro lado, se va a conectar en común también el bus de datos. Este lo voy a dibujar en la parte inferior. Todas las terminales de datos se conectan en común. Y aquí vamos a tener entonces nuestro bus de datos de 8 bits. Tamaño de palabra de 8 bits. El tamaño de palabra no cambia. Se queda igual para todos. Pero ahora aquí viene el punto adicional. Si los buses de datos están conectados en común, pues para que no exista colisión de datos, para que no exista corrupción de la información, pues no pueden dos memorias al mismo tiempo estar enviando datos al bus. ¿Se acuerdan? Es el concepto que vimos con los registros. Dos memorias aquí no pueden al mismo tiempo estar seleccionadas o habilitadas porque va a haber una colisión de datos en el bus de datos. Por lo tanto, necesitamos que se vayan habilitando o seleccionando una por una para evitar que exista colisión de datos en las salidas. ¿Y qué dispositivo vamos a utilizar entonces para ir seleccionando una por una? Pues ya lo conocemos, un decodificador. En este caso, al tener 4 memorias, pues tendrá que ser un decodificador de cuántas entradas y cuántas salidas, jóvenes. 2x4. 2x4, efectivamente. ¿Qué circuito integrado es ese decodificador 2x4? El 74HC139. Ok, entonces aquí colocamos un decodificador 2x4 con sus entradas A y B. Bueno, la entrada B era la más significativa, le voy a llamar BA. Su entrada de habilitación G y las 4 salidas negadas Y0, Y1, Y2, Y3. Y entonces, bueno, pues el chip enable, la terminal de selección de chip, ahora van a entender mejor por qué se le llama chip enable o habilitación de chip o selección de chip. La terminal chip enable es la que se va a mandar cada una de estas chip enable a una salida del decodificador. Ahí está. Y las terminales del bus de control, también mencioné hace un momento, las terminales del bus de control se conectan en común. Entonces, todas las terminales write de las 4 memorias se van a conectar a una sola. Va a haber una sola terminal write enable o de escritura para todas las memorias.
Y vamos a tener una sola terminal OE también. Una sola terminal de lectura para todas. Este diagrama no se preocupen, ahorita le tomo una foto para que lo tengan todos. Y ahí está. Y entonces tenemos un bus de direcciones, un bus de datos, una señal de escritura, una señal de lectura en común a las 4 memorias, pero lo único que cambia es que cada memoria se va a ir encendiendo o apagando en función de la combinación que apliquemos en la entrada del decodificador. Ahora, fíjense bien. Cada memoria tiene 11 líneas de direcciones, porque ya dijimos que con esas 11 líneas selecciona los 2Ks en cada chip. Pero este banco de memoria debe ser de 8Ks, porque aquí tenemos 2000, más 2000 registros, serían 4000, más otros 2000, 6000, más otros 2000. Tenemos 8Ks en todo el banco. Pero para esos 8K, 8K por 8, ¿cuántas líneas de dirección entonces debemos tener en total? 13. 13. Así es, 13 líneas. Pero si se dan cuenta, aquí nada más tenemos de la A0 a la A10, que son las 11 líneas de cada chip. Nos faltan 2. ¿De dónde van a salir esas 2 líneas que nos faltan? Ah, pues las 2 líneas de direcciones que nos faltan aquí, que no están en los chips de memoria, son las entradas del decodificador. Curiosamente, nuestro decodificador, nos faltaban 2 líneas, y curiosamente nuestro decodificador va a ser de 2 entradas. Entonces aquí es donde vamos a tener las líneas de direcciones que nos faltarían. A11 y A12, las 2 líneas que nos faltan en los chips, siempre van a ser las entradas del decodificador que utilicemos. Y para terminar, entonces miren, ya el banco de memoria, todo este banquito de 4 memorias, se va a ver como si fuera una sola, porque aquí tenemos sus direcciones, su bus de datos de 8 bits, su señal de lectura, su señal de escritura, y nada más nos faltaría su terminal de chip enable o selección de todo el banco. Ah, pues esa terminal de chip enable de toda la memoria o de todo el banco será la terminal que habilita al decodificador. Y entonces aquí ya puedo ver todo esto como si fuera una sola memoria, sus 3 terminales de control, OE, CE, que es la habilitación del decodificador, WE, bus de datos, y 13 líneas de direcciones que me permiten manejar una memoria de 8K. Y este sería el circuito final. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Bueno. Les voy a pasar ahorita aquí en el grupo de WhatsApp la foto de este diagrama para que la tengan ahí. Denme un minutito, por favor. Ahí está, banco de 8K.
Ahí está, les acabo de mandar en el grupo la foto de este diagrama para que ahí la puedan ahorita ver con más detalle, para que la vean con más claridad y la revisen. Bueno, entonces, pues aquí, esta es la forma en la cual, como se darán cuenta, lo que hacemos es sumar el número de registros de 2000 que teníamos en una sola memoria. Pues con este tipo de arreglos, con este tipo de conexiones y usando un decodificador, pues podemos ir sumando y en total, por ejemplo, aquí sería pues 8K con estos 4 circuitos integrados. Pregunta, una pregunta, esta no es parte del problema, es una pregunta ahorita que les hago a todos. Si en lugar de 8K por 8 yo quisiera con estos mismos chips hacer un banco de 16K por 8, ¿qué cambiaría? ¿Sería el decodificador? Bueno, para empezar, ¿cuántos chips de memoria necesitaría si en lugar de 8K quisiera que fuese de 16K? 8 memorias. 8 memorias, Uriel, efectivamente. 8 memorias. Con 8 memorias de 2K tendríamos 16K. Entonces, para empezar, serían 8 memorias. Y ahora sí, si tenemos 8 memorias, como mencionaba Francisco, cambiaríamos el decodificador. Con 8 memorias necesitaríamos un decodificador de ¿cuántos? ¿Cuántas entradas y cuántas salidas? 4 por 8. No, no es 4 por 8. 3 por 8, ajá. 8 salidas, 2 a la 3, 3 entradas. 3 por 8. Entonces aquí sería un decodificador 3 por 8. ¿Qué circuito integrado es ese decodificador 3 por 8? Exactamente, Jonathan, correcto. Un decodificador 3 por 8. Y bueno, pues, si fuesen 16K, necesitaríamos 14 líneas de direcciones. Son 11 en el chip. Y aquí, si fuera un decodificador de 3 entradas, pues se agrega la dirección, una tercera línea, con lo que serían 3 líneas más 11 aquí, se tendrían las 14 líneas de direcciones. Automáticamente el decodificador agrega el número de líneas de direcciones que se necesitan para cada uno de los chips. ¿Ok? Bueno. Esto es nada más para que vean, para que entiendan cómo es el mismo principio, simplemente si cambia los datos. El circuito, las conexiones son los mismos, lo que va a cambiar es el número de chips de memoria y el número de terminales del decodificador que se requiere. Bueno, este fue el inciso D. Nos faltaría un inciso más para terminar completamente este ejercicio. Entonces, bueno, anoten ahora, por favor, inciso D. Anotar en qué direcciones, anotar en qué intervalo de direcciones se habilita cada uno de los chips del banco de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿Puede repetirlo, profesor? Determinar o anotar en qué intervalo de direcciones se habilita cada uno de los chips de memoria. Gracias. Bueno. ¿Cómo vamos a saber en este intervalo de direcciones de 8K? ¿Cómo vamos a saber en qué direcciones funciona o en qué direcciones se habilita cada uno de estos integrados? Pues es muy sencillo. Simplemente hay que recordar cómo funciona este decodificador. Y por eso a lo largo de todo el curso he estado insistiendo en el decodificador.
¿En qué momento, por ejemplo, se va a activar esta primer memoria? ¿Qué necesito aplicar aquí en las entradas del decodificador si quiero seleccionar o trabajar con esta memoria que está aquí, del lado izquierdo de la pantalla? 0, 0. Ok, entonces fíjense bien, cuando las líneas de direcciones que entran, que serían la A12 y la A11, valen 0, 0, aquí hay un 0, esta memoria es la que se habilita, y las otras tres reciben un 1 en chip enable, y si las otras memorias reciben un 1 en chip enable, ¿qué significa? Que su bus de datos en qué estado está. En alta impedancia. En alta impedancia, Stephanie, correcto. Están abiertas o desconectadas y nada más se trabaja con este primer chip. Entonces, en las direcciones donde A12 y A11 valen 0, 0, este primer chip es el que va a trabajar. Luego, si quiero habilitar al segundo chip, ¿qué combinación tengo que aplicar en las entradas? 1, 0. 0 y 1. Para activar la salida 1 sería 0 en la más significativa, 1 en la menos significativa. 1, 0 viéndolo de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí, esta memoria, estos dos están inhabilitadas y solamente está funcionando o está accesando al segundo chip. Entonces, miren, podemos incluso aquí ya ir haciendo una numeración. Este primer chip que está del lado izquierdo de la pantalla, como se activó con la combinación 0, 0, a esta le podríamos llamar memoria 0. Porque con el número 0 en las entradas del decodificador se activa. La siguiente le podemos llamar la memoria 1, porque se va a activar cuando en las entradas del decodificador apliquemos 0 y 1. La siguiente, ¿con qué combinación va a trabajar? Pues al estar en la salida Y2, se va a activar cuando la entrada reciba el 1, 0, o la combinación 2 binario. Esta será la memoria 2. Y por último, esta última memoria va a trabajar cuando en las entradas del decodificador se aplique la combinación 1, 1. En ese caso, habilita esta última memoria, y 1, 1 en decimal, pues esta sería la memoria número 3. Y entonces, pues esta combinación de entrada es la que determina cuándo funciona o cuándo se selecciona, cuando trabajamos con cada uno de los chips. La memoria 0, memoria 1, memoria 2 y memoria número 3. Pero esto simplemente estamos determinando ahorita las combinaciones de entrada del decodificador. Para saber el intervalo de direcciones completo, tenemos que hacer una tablita. Y ahorita la vamos a dibujar, ¿ok? Nada más ahorita lo que quería es que vieran cómo se va seleccionando o activando cada una de las memorias. ¿Alguna pregunta en esta parte? No, profe. No, profe. ¿No? Va. No. Entonces vamos a hacer la tabla de direcciones. Voy a borrar, ya les mandé por eso el diagrama, voy a borrar todo esto. Fíjense bien. Nada más voy a dejar aquí como referencia el decodificador. Entonces, ¿cómo quedaría la tabla de direcciones para responder a esta última pregunta, a este último inciso? Vamos a tener entonces una memoria, un banco de 8K con 13 líneas de direcciones
Quiere decir que vamos a anotar aquí desde la línea A12, A11, A10, A9, A8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y después en hexadecimal. Y tenemos 4 memorias. Voy a dibujar, entonces voy a dividir esta tabla en 4 partes. En esta primera columna le voy a llamar memoria o dispositivo. Entonces, fíjense bien. Nuestra primera memoria, la que le llamamos memoria 0. Esta memoria 0 va a trabajar cuando en las líneas más significativas, que son las entradas del decodificador, en A12 y en A11, apliquemos la combinación 0, 0. ¿Ok? La siguiente, cuando apliquemos 0, 1. La siguiente, cuando se aplique 1, 0. Y la última, cuando apliquemos 1 y 1 en estas 2 bits en las entradas del decodificador. De hecho, a estas que son las entradas del decodificador, se les llama bits de selección o bits selectores. Son los que me permiten seleccionar o elegir entre cada una de las memorias. Y después, bueno, los otros bits, los otros 11 bits que tenemos aquí, desde el A0 hasta el A10, pues esos son las bits de direcciones de cada chip, ¿recuerdan? Cada chip de memoria tiene 11 líneas, desde A0 hasta A10, entonces todas las restantes se les llama bits de dirección de los chips. Y esos bits de dirección de los chips, lo voy a dividir aquí en 2 partes por una razón. Porque estos bits de dirección, en la dirección más baja o en la primera dirección de la memoria, estos 11 bits valen 0. Una vez voy aquí a dividirlos de 4 en 4 para facilitar la conversión hexadecimal. ¿Sí? Esos 11 bits de direcciones. Entonces, en la primera dirección de la memoria valen 0 y en la última dirección de cada memoria, estos 11 bits valen 1. ¿Se acuerdan? En la dirección más alta de cada chip, estos bits valen 1. Entonces, esto lo voy a repetir en cada memoria. Sus 11 bits tienen una dirección inicial en 0 y al final tienen una dirección en 1. Ahí está. Y entonces aquí ya puedo ver. Memoria 0, miren, memoria 0.
¿En qué dirección se va a comenzar a habilitar o en qué dirección se comienza a utilizar? Bueno, pues en 0, 0, 0, 0, son 4 dígitos hexadecimales. Y se va a terminar o va a dejar de funcionar, ¿en qué dirección? En 0, 7, F, F. La siguiente memoria, la memoria 1. ¿En qué dirección comienza a trabajar? En 0, 8, 0, 0. Y termina en 0, F, F, F. La siguiente, en 1, 0, 0, 0. Y termina en 1, 7, F, F. Y la última va a comenzar a trabajar en 1, 8, 0, 0. Y va a terminar en 1, F, F, F. Y aquí entonces ya tengo el intervalo de direcciones en el cual se habilita o en el cual funciona cada uno de los chips. Ahora sí, dudas, preguntas. ¿Está claro? Les voy a enviar la tabla también, esta foto. Listo, ahí ya les acabo de mandar la foto de esta tablita para que la puedan ver mejor. Bueno, a ver, entonces, chicos, ahora sí, viene lo interesante de todo esto. ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Por el momento todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, porque en este momento, pues ya estarían en condiciones, fíjense, ya les puedo preguntar qué información deben guardar en una memoria si quiero que muestren un determinado mensaje, por ejemplo, en un display. Ya les puedo pedir que diseñen bancos de memoria donde aumenten el tamaño de palabra. Y ahora con esto, pues ya les puedo pedir que diseñen un banco de memoria en donde aumenten el número de registros o la cantidad de información que puedo guardar en el chip. Así que ya tenemos bastante material para el primer examen. Y de hecho, no los voy a saturar de trabajo, apenas les dejé ayer la práctica 2, pero con esto, el siguiente
La siguiente práctica, la número 3, va a ser diseñar y que muestren funcionando un banco de memoria con un decodificador y algunos de estos circuitos. Entonces, bueno, ya tienen bastante material. Sale, a ver. Si no hay dudas entonces con este problema, les voy a dejar un par de ejercicios adicionales para que lo resuelvan y veamos la solución la siguiente clase, ¿ok? Entonces, voy a borrar el pizarrón, ya les envié ahorita la foto de esta tabla. De todas maneras, también esta foto y este diagrama los voy a subir en Classroom, terminando hoy las clases. Vamos a dejarles más ejercicios para que repasen todo esto. Veamos. Ejercicios 1. Dibujar el diagrama y tabla de direcciones de un banco SRAM de 32K por 8. ¿Qué circuito integrado se debe utilizar? Número 2. Dibujar el diagrama, lo mismo, dibujar el diagrama y la tabla de direcciones. De un banco EPROM de, déjenme ver, ¿cuánto será? Bueno, 512K por 8. Bueno, en el primero me faltó decir, ¿qué circuito se debe utilizar? Si se requiere, si se desean 4 chips. Aquí me faltó indicarles cuántos chips. Ahí les estoy diciendo 4. Y acá, dibujar un banco de PROM de 512K por 8, utilizando circuitos integrados
27. 512. Ujú. Y número 3. En el número 3 es solamente anotar la tabla de direcciones. De un banco Cuadrada Prom de 64K por 8, usando circuitos 28, 64. Ahí está, 3 ejercicios para resolver y para repasar todo este tema. Y bueno, para que aclaremos cualquier duda o pregunta que tengan al respecto, la siguiente clase el día jueves. Profe, los diagramas los podemos hacer en Proteus, ¿verdad? Sí, yo sugeriría que los diagramas pues los vayan haciendo en Proteus para que vayan quedando obviamente más claros y le resulte más claro también las conexiones. De hecho, en Proteus, bueno, ayer lo hicimos por las piedritas, dibujamos línea por línea los buses de direcciones, pero se puede hacer como lo hice ahorita aquí en el pizarrón, representarlo mediante una sola línea gruesa, lo que le llamamos el bus, conectar un bus para direcciones, otro para datos, otro para control. Entonces, bueno, está interesante que se los dejo de tarea. A ver, investiguen cómo pueden dibujar un bus de varias líneas en Proteus. No es muy complicado. Se los dejo de tarea adicional esa parte. Investiguen cómo dibujar el bus en Proteus. Nada más hay que cambiar ahí el tipo de trazo que hagan en el diagrama, para que no tengan que estar dibujando línea por línea. Bien, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Si no lo hay, bueno, pues aquí está su tarea. Tienen la práctica 2, ya ahorita ya con eso tienen bastante trabajo que resolver, ya no los voy a saturar más. Necesito que esto lo repasen, lo entiendan bien, porque como les digo, bueno, a partir de aquí vamos a aplicar el primer examen parcial. ¿Ok? Y pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y excelente día a todos. Gracias.